¿Cómo están? Bien, también. ¿A quién le van para que gane el Mundial? A ver, vamos a poner a votación. ¿Quién gritó eso? Bueno, luego hacemos las quinielas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del buen desempeño de la economía mexicana y para ello están con nosotros el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y el director general del IMSS, Zoe Robledo. Ellos nos van a hablar de indicadores que muestran el buen desempeño de la economía mexicana. Entonces, primero le voy a dar, y al cierre, como saben, Miguel Elorza. Aquí tengo, hoy es miércoles de vivienda. Entonces vamos a iniciar con el enlace hasta San Luis Potosí para entrega de vivienda y luego le damos la palabra al secretario de Hacienda y luego al director general del IMSS. Adelante. Buenos días, Octavio. Buenos días, presidenta. Estamos en Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Uy, en el fraccionamiento. ¿A qué temperatura están? Pues está haciendo calorcito, presidenta, debe ser como 28 grados más o menos. Ciudad Valles llega a 50 grados. Todavía. Ya más tarde va a ser más calor. Pero estamos muy bien. Estamos en el fraccionamiento Infonavit Villas de San Pedro y nos acompañan la secretaria de Desarrollo Social y Regional, María del Rosario Martínez Galarza, del Gobierno del Estado, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, José Iracheta Carol, y desde luego nuestra beneficiaria que hoy va a recibir, junto con 48 familias más, su vivienda. Está con sus hijos. Presidenta, este es el evento número 31 de entrega de vivienda y informarle, presidenta, que en 101 desarrollos ya estamos entregando vivienda. De esos 101, en 35 fraccionamientos ya están colocadas el 100% de las viviendas. Nos quedan el día de hoy 66 fraccionamientos donde estamos todavía entregando vivienda y en este mismo mes vamos a abrir 14 desarrollos más en todo el país. Hemos colocado al día de hoy 27.200 viviendas. Esto es a razón, presidenta, de 165 viviendas diarias. Son las que se están colocando hoy en el país. Así es de que aquí en San Pedro, en Infonavit Villas de San Pedro, son 584 viviendas y decíamos vamos a entregarle a 48 familias. La meta aquí en San Luis Potosí, presidenta, son 38,000 viviendas. Ya llevamos contratadas más de 10,000 viviendas. Este mes, en estas próximas semanas, vamos a agregar 4,000 más y vamos a alcanzar el 35% de la meta del sexenio este mismo año y quizá un poquito más. La relevancia de este programa que usted diseñó, presidenta, es muy importante para todos los estados, porque nada más aquí en el estado de San Luis va a significar más de 24,000 millones de pesos que equivalen a 2 años del presupuesto de obra pública de San Luis Potosí. Así es de que le agradecemos al alcalde de aquí de Ciudad Valles, a David Armando Medina Salazar, porque nos ha ayudado mucho, nos ha dado facilidades y también reconocerle a la empresa constructora Parangón, porque la verdad, presidenta, están muy bonitos y muy bien hechos los departamentos estos, que ya sabe usted, 60 metros, sala, comedor, cocina, baño completo, cuarto de servicio, su pequeño patio, están muy bonitas, ahorita las vamos a conocer. Y ahora sí, presidenta, lo mero principal, que es la beneficiaria Adelaida Rivera Martínez, a quien le vamos a entregar simbólicamente, no simbólicamente, ya en la realidad, su vivienda. Adelaida es un caso especial porque ella es madre soltera, tiene 37 años, tiene 3 hijos. La mayorcita no pudo estar porque trabaja, tiene 23 años, tiene
ahorita les digo cómo se llama, tiene otros dos. Este muchachote tiene 21 años, este joven tiene 15, pero Adelaida se quedó sola desde hace 7, 8 años porque falleció su marido. Y ella, con su trabajo, con su esfuerzo, ha levantado esta familia. Y yo ya hasta ahí le voy a parar porque el testimonio es importante que lo dé ella. Si usted nos permite, Presidenta, le entregaríamos la vivienda y que ella nos cuente su experiencia y cómo se siente. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde la escondiste? Aquí está, Adelaida. Buenos días, Adelaida. Hola, buenos días. Adelante, vamos a... Sí. Vamos a ver. O sea, Pasen, pasen. Adelaida, adelante. bueno, pues estoy muy contenta, muy agradecida por esta gran oportunidad de ahora sí que ser parte de las primeras beneficiarias de este programa de Infonavit de bienestar. Muchísimas gracias con usted, Presidenta Claudia Sheinbaum, por la oportunidad de brindarnos a nosotras las familias que pues ahora sí no teníamos un hogar, ¿verdad? Y que ahora gracias a estos nuevos programas vamos a tener una vivienda digna. Para mí, para mis hijos, muchísimas gracias. Estoy muy contenta, muy emocionada. Ahora sí que mi casa ahorita, hijo, cuenta con una sala, un comedor, unas 2 recámaras, una cocina, un patio, ahora sí que un patio, tengo área de lavado y la verdad estoy encantada, fascinada con todo ello. En verdad es un sueño hecho realidad, que ahora tengo un patrimonio para ofrecerles a mis hijos, ya que es a base de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero ha valido la pena. Estoy muy agradecida con usted, con los jóvenes de Infonavit, con todos. La verdad, han sido muy atentos hacia mí. En verdad, les agradezco demasiado. Muchas gracias, Adelaida. ¿Cuánto tiempo te tardaste en que te entregaran la vivienda desde que llegaste? No, pues fue muy rápido, la verdad, fue muy rápido en el sentido de que yo vi la información por redes sociales, acudí ahora sí que Infonavit, fui a ver qué requisitos pedían y la verdad muy accesible, solamente bastaba con que tuviera 6 meses de antigüedad, que no tuviera ahora sí que ninguna otra vivienda o algo así y pues, ¿qué le digo? Muy fácil, muy rápido, no tardamos casi nada. Muchas gracias y muchas felicidades, Sí. Adelaida. Gracias. A tus gracias, hijos también, gracias. muchas gracias, felicidades. Sí, Gracias, aquí estamos. Octavio. Sí. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos ahora con el secretario de Hacienda. Buenos días a todas, a todos, con su permiso, Presidenta. Vamos a repasar algunos de los indicadores más importantes que muestran la fortaleza de la economía mexicana, indicadores recientes. Vamos a empezar con esta publicación de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, que salió esta semana, el cual volvió a ubicar a México dentro de los 10 países más importantes en términos de recepción de inversión extranjera directa. México captamos 41,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, ubicándonos dentro de los países líderes en este rubro, en la economía global. Es una muestra de la confianza en las políticas de la administración de la presidenta Sheinbaum, en el marco macroeconómico, en la estabilidad de las variables macrofinancieras del país. Este dato fue publicado esta semana y creemos que es muy importante que se conozca para mostrar, digamos, la confianza que tienen los inversionistas en el país.
La siguiente, por favor. También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, publicó algunas variables muy importantes. El director del INF va a abundar sobre ellas en algunos momentos más. Quisimos traerles en esta parte el aumento en el salario mínimo, que ha tenido una recuperación histórica, pero México encabeza la lista frente a estos otros países. Si tomamos los datos del 2018 a la fecha, México se encuentra en primer lugar en materia de recuperación del salario mínimo, en materia de crecimiento del salario mínimo, lo cual muestra el incremento en la capacidad adquisitiva de las familias mexicanas. El reporte mostró el corte del 21 a la fecha, pero de 2018 hasta la fecha, con la misma base de datos, México está en primer lugar dentro de los países que han tenido la mejor dinámica en materia del salario mínimo. La siguiente, por favor. Tenemos la segunda tasa de desempleo más baja entre los países de la OCDE. Solamente Japón tiene un mercado laboral en mejores condiciones que la economía mexicana. Son cifras ajustadas por estacionalidad y coincide además con el promedio móvil de los últimos 3 meses por parte del INEGI, lo cual muestra un mercado laboral dinámico, un mercado laboral sólido que ha podido convivir, digamos, con estas dos variables que nos solían decir que no eran compatibles. Por un lado, un crecimiento del salario y por otro lado, un crecimiento de los empleos, una baja en el desempleo, ¿no? Esta falsa dicotomía que se había instalado en la narrativa se muestra aquí, que podemos tener un mercado en donde los salarios crecen y la tasa de desempleo se encuentra en niveles mínimos del registro de la serie. La que sigue, por favor. Vayamos ahora a la parte de comercio exterior. México y Estados Unidos comercian más que nunca. Si sumamos las exportaciones y las importaciones entre ambas economías, el intercambio bilateral alcanzó 839,000 millones de dólares, una cifra histórica. El dato que tienen ahí es el dato más reciente y son los últimos 12 meses acumulados. Las dos economías de Norteamérica se encuentran en un nivel histórico de intercambio comercial. La siguiente, por favor. No nada más hacia Estados Unidos, las exportaciones mexicanas en general, Estados Unidos y el resto del mundo, se encuentran igual en un récord histórico de 723,000 millones de dólares en los 12 meses acumulados hasta el mes de mayo de 2026, con una tasa de crecimiento anualizada de 15.6%. El sector externo mexicano muestra un dinamismo histórico, un dinamismo inusitado. Como pueden ver aquí, la tasa de progresión de nuestras exportaciones en los últimos 12 meses ha sido verdaderamente notable. La siguiente, por favor. La inversión, vamos a pasar a los rubros de inversión. La inversión creció 5.9% a tasa anual, iniciando un periodo de recuperación que la presidenta había aquí anticipado, digamos, en muy buena parte por programas como el programa de vivienda que lleva a cabo el Infonavit. La inversión en construcción creció a una tasa de 18.5%, la inversión residencial, en maquinaria y equipo 1.3%, y sectores, por ejemplo, como construcción ferroviaria, están creciendo a una tasa superior al 100%. Tenemos un buen inicio de este ciclo nuevo de inversión, impulsada en buena parte por los programas de inversión pública. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la otra gran variable de la economía, además de la inversión? El consumo. El consumo representa casi las 2/3 partes de la demanda de la economía. El consumo privado creció 2.1%, una de las tasas
más fuertes de los últimos meses, mostrando la solidez del mercado laboral, la buena progresión de los ingresos, de las remuneraciones, de los salarios y la estabilidad del tipo de cambio, la estabilidad de las tasas de interés, la estabilidad de la inflación. Eso está conduciendo a una mejora y a una retomada del ritmo de crecimiento del consumo privado. La siguiente, por favor. Si sumamos entonces consumo más inversión, tenemos la mayor parte de la actividad económica. Este es el índice de actividad económica. El dato abril mostró un incremento de 2.1% a tasa anual, pero quisiéramos destacar aquí la tendencia. La tendencia a partir de enero ha sido una tendencia ascendente, una tendencia muy sólida de progresión, y el índice ha alcanzado un nuevo máximo histórico en el mes de abril, un crecimiento acumulado de 2.1% en lo que va de este año. La siguiente, por favor. De los sectores que más destacan dentro del incremento de la actividad económica está la actividad industrial, que incluye la construcción. La actividad industrial tuvo un crecimiento mensual de 2.1% en el mes de abril a tasa mensual, de nuevo impulsado por el sector de construcción, en particular el crecimiento en la actividad residencial, pero también en la inversión en el sector de energía eléctrica, en el sector de actividad ferroviaria. Es el nivel más alto desde octubre de 2024. Entonces tenemos, esta parte es muy importante porque aquí está la manufactura, está también la energía, gas y agua, que son sectores que impulsan al resto de los sectores de la economía. Entonces tenemos muy buenos datos para el mes de abril en actividad industrial. La siguiente, por favor. Mencionábamos que uno de los factores detrás del buen desempeño del consumo es el buen desempeño reciente de la inflación. La inflación llegó a 3.6% en la última lectura. Es el menor nivel en 8 meses. Esto es muy importante destacarlo. Son ya varias quincenas de bajas consecutivas y se encuentra de lo que se llama el intervalo de variabilidad del Banco de México. ¿Qué es esto? El Banco de México tiene un objetivo de inflación de 3% y se permite, digamos, un 1% hacia arriba, un 1% hacia abajo, como una especie de margen. Está ya dentro del nivel del intervalo de variabilidad del Banco Central, lo cual es una muy buena noticia, y vale la pena mencionarlo. Esto no hubiera sido posible sin las instrucciones de la presidenta para dar incentivos para estabilizar los precios de los combustibles, los precios del jitomate, los precios de un conjunto de bienes que nos han ayudado a evitar que haya un repunte de la inflación en un momento en que la mayor parte de las economías del mundo están sufriendo un aumento de la inflación debido al choque de los combustibles, debido al conflicto en el Medio Oriente. La siguiente, por favor. ¿Terminamos? ¿Sería cuánto, Presidenta? Zoe va a dar unos datos adicionales sobre el mercado laboral. Gracias, Presidenta. Con su permiso, muy buenos días. Pues el empleo formal sigue creciendo y con él crece la protección social de millones de familias. Por eso creo que además de los datos hay que empezar hablando de las personas, porque detrás de cada empleo que se registra ante el IMSS hay historias distintas, pero todas tienen algo en común. Son familias que ganan tranquilidad. Un empleo formal no solamente es el ingreso, significa acceso a servicios de salud, protección frente a un accidente, incapacidades, una pensión para el futuro, un crédito de Infonavit como el de la señora Adelaida para poder con 6 meses de antigüedad adquirir una vivienda o una guardería. Y también, desde luego, una empresa que decidió apostar por crecer y por cumplir.
Si vemos la primera, con esa perspectiva, informamos hoy que al cierre de junio de 2026 el IMSS registra 22.779.704 puestos de trabajo. Esta es la cifra más alta para un mes de junio desde que se tiene registro. La siguiente, tan solo durante el mes de junio se crearon 61,000 nuevos empleos. Y en el primer semestre de lo que va del año ya sumamos 262,628 nuevos puestos de trabajo. Si lo comparamos del plazo de mes a mes, es decir, de junio del 25 a junio del 26, son 454,338 nuevos puestos de trabajo afiliados al IMSS. Estos datos son especialmente relevantes en el contexto internacional complejo y confirman la fortaleza del empleo formal en nuestro país. La que sigue, por favor. Y también el crecimiento continúa siendo impulsado por sectores que son estratégicos, como podemos ver ahí, transporte y comunicaciones, comercio, servicios financieros, tecnológicos y también el tema del turismo, así como el tema del sector de la construcción y los servicios públicos de salud y educación. Pero no es solamente más empleo, también hay que hablar de su calidad. En la que sigue, por favor. El salario base de cotización sigue creciendo en México, alcanza 669.1 pesos diarios con un crecimiento de 6.4%, es decir, está superior a la inflación. Esto significa que el empleo formal no solo incorpora a más personas, sino que también mejora su ingreso y fortalece su seguridad social. La que sigue, por favor. Y también es importante destacar que hoy 9.195.693 mujeres cuentan con un empleo formal registrado ante el IMSS, con lo que ya representan el 40.4% del empleo afiliado y continúan ampliando su participación en el mercado laboral. Y otro avance significativo es la incorporación de las y los trabajadores de plataformas digitales, la que sigue. Como saben, en octubre del 24 la presidenta presentó esta iniciativa y ya se materializó con 237,000 personas que ya cuentan con seguridad social completa para ellas y sus familias gracias a este nuevo esquema. Y más allá del número, pues hablamos otra vez de trabajadoras y trabajadores que antes estaban desprotegidos y que hoy tienen cobertura por riesgos de trabajo, atención médica, incapacidades, pensión y acceso a centros de educación y cuidado infantil, guarderías y prestaciones sociales. Además, se estima que para junio el tema del mundial también incrementó mucho la actividad económica en sectores como este. Y la que sigue, como ya lo ha mencionado el secretario Edgar Amador de Hacienda, estos resultados coinciden con lo que ha señalado ayer la OCDE, publicó este documento, Perspectivas del Empleo de la OCDE 2026, y destaco 3 datos. El primero es que México mantiene la segunda tasa de desempleo más baja entre todos estos 38 países de las economías más grandes y emergentes del mundo, solo por debajo de Japón. El segundo es que se registró un crecimiento de la productividad laboral superior al del promedio de la OCDE, 1.96 para México, 0.62 para el promedio de estos 38 países. Y también se destaca el crecimiento sostenido que ha tenido los salarios reales desde 2018 y desde 2021, es decir, ha habido un crecimiento en ese periodo de 122%. Ningún país ha tenido un crecimiento de esa dimensión sostenido en el salario mínimo. Y finalmente, Presidenta, si me permite, quisiera hacer una aclaración y precisión muy importante. La que sigue, han circulado anuncios falsos como estos en las redes sociales y hemos solicitado a diferentes redes sociales que los bajen porque son información falsa y que además promueven fraudes. ¿De qué se trata? Son estas inscripciones al IMSS con un pago a un tercero por precios increíblemente bajos, 200 pesos, 650 pesos, incluso modelos piramidales que dicen si tú consigues a 10 amigos que se inscriban, baja el precio. Aquí lo que queremos decirle a la gente es que esto es un fraude, las empresas no existen, se está simulando una relación laboral y quien acepta ese trato puede cometer
cometer un delito sin darse cuenta y perder su dinero, porque cuando se detectan se dan de baja y no van a recibir la atención. Entonces es importante que lo digamos, cuando detectamos estos registros se cancelan y no desaparecen empleos, desaparecen fraudes. Nuestro deber es proteger en ese sentido los derechos de los trabajadores, porque quien no tenga un patrón, en la que sigue, por favor, la que sigue, puede hacerlo de manera directa en el modelo nuevo de persona trabajadora independiente. No necesita intermediarios ni gestores, ni mucho menos poner en riesgo su dinero ni poner en riesgo su seguridad. Los datos creo que son muy claros. Este modelo ha crecido, son casi 500,000 de trabajadores por su cuenta que deciden incorporarse al IMSS. Entonces, sí queremos advertir y vamos a empezar una campaña para advertir sobre estos fraudes, porque además no integran las cuotas, no le pagan al IMSS y generan un fraude muy importante. Entonces, en resumen, los datos de junio muestran que el empleo formal en México sigue creciendo y mejorando su calidad, y desde luego el compromiso el IMSS es que este crecimiento vaya acompañado siempre de mejores servicios de salud, más especialistas, más infraestructura, más equipo y un trato digno para quienes depositan su confianza en la institución. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto. Bueno, voy a hacer un rápido conteo de las buenas noticias. México se coloca sobre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Estamos entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. 2, México, primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con mayores incrementos a los salarios desde 2018. Tercero, México con la segunda tasa de desempleo más baja de todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo detrás de Japón. 4, récord histórico en empleos formales en junio de 2026, con 22.779.704. 5, salarios de cotización más alto de la historia, con 669 pesos diarios, 6.4% por encima del año anterior. 6, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 839,000 millones de dólares, cifra histórica. Seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. 7, México vende más al mundo. Las exportaciones alcanzaron el récord histórico de 723,000 millones de dólares. 8, en abril de 2026, la inversión fija tuvo un crecimiento de 5.1% respecto al año anterior. 9, el indicador mensual de consumo privado creció 2.1% respecto al año anterior. 10, la actividad económica mantiene una tendencia creciente y alcanza un nuevo máximo. 11, la actividad industrial repunta en abril y alcanza su mayor nivel desde octubre de 2024. Y 12, la inflación sigue bajando, llegó a 3.6%, su menor nivel en 8 meses. Ese es el segundo piso de la cuarta transformación. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, sobre quién. A ver, vamos sobre el tema aquí. Ahorita vamos atrás. Buenos días, presidenta. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Algo que me sorprendió mucho y pues no se vio en este momento de las buenas noticias de la economía mexicana es la venta de automóviles nuevos. También. En el primer semestre aumentó 5.1%. Mi pregunta sería aquí, la política económica de su administración le está apostando más al mercado interno o seguimos con esto de pues exportar y un crecimiento? Son las dos. El Plan México lo que busca es producir más en México. Ese es el objetivo
y el bienestar de las y los mexicanos. Y estos indicadores muestran que estamos produciendo más, tanto para el mercado interno como para las exportaciones. En automóviles, aún con el arancel que puso Estados Unidos a los vehículos, pues están exportando cerca de 4 millones de vehículos al año. Para el mercado interno es alrededor de 1.5 millones de vehículos. O sea, lo que exportamos es más del doble de lo que se compra en México. Pero es importante porque en los últimos años había crecido mucho la importación de vehículos. Entonces, la venta tiene que ver principalmente con los vehículos producidos en nuestro país, alguna parte importados, pero la producción también nacional. En una siguiente pregunta, muchas están en las redes sociales y analistas que esto del TEMEC, que se revise anualmente, va a influir en las inversiones porque no se puede planear. Y yo creo que hay aquí una equivocación, ¿no? O sea, esto ¿seguirá funcionando el Plan México? O sea, ¿es una buena alternativa aunque se revise cada año el TEMEC? Esa es una decisión que tomó Estados Unidos, eso es lo primero que hay que decir. La tomó para México y para Canadá. No es que porque han estado diciendo que porque los índices delictivos, que por cierto el próximo martes presentamos y hay una cifra histórica para junio de 2026 en la reducción de homicidios, muy importante. Pero bueno, dan distintos argumentos como si hubiera sido un castigo al gobierno de México. No, es una decisión del presidente Trump para Canadá y para México relacionada con una visión proteccionista de su economía. Por eso inició su gobierno con aranceles a todo el mundo. En el caso de México, el tratado se mantiene como estaba establecido por los próximos 10 años. Así estaba. Se mantiene por los próximos 10 años. Lo que puede ocurrir en los próximos 10 años es que los 3 países nos pongamos de acuerdo para alargarlo otros 16. En cualquier momento puede ocurrir eso. En este momento, en 2026, que es la revisión de 6 años que planteó el tratado por escrito, a los 6 años se tenía que revisar. Estados Unidos dijo, en este momento no nos interesan los 16 años, solamente 10. Y el tratado especificaba que si son 10 años y no se renueva 16, tiene que haber revisiones anuales. Eso está establecido en el tratado. Nosotros creemos que la revisión más importante es esta, la de este año. Porque una vez que lleguemos a un acuerdo con Estados Unidos, pues más bien el objetivo, si se mantiene lo de un año, porque también puede cambiarse a los próximos 6 años, no necesariamente es algo definido fijo. En todo caso sería la revisión del cumplimiento de lo que acordamos este año. Entonces no hay incertidumbre. Por supuesto que nosotros lo que queríamos era 16 años. Dado que el gobierno de Estados Unidos decide solamente los 10 años, pues hay que ponernos de acuerdo en estos 10 años cómo va a continuar el tratado. Y pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16, aunque sea dentro de 4 o 5 años, porque la integración económica es enorme. Nada más las empresas IMEX, que son aquellas empresas que importan y exportan, lo que llamábamos la maquila, que ya no es esta maquila de exceso de mano de obra para ciertos sectores, sino que ya a través de este esquema IMEX se fabrican partes de robots, se fabrican turbinas de avión, es decir, es una ingeniería mucho más especializada. Son alrededor de 3 millones de empleos, nada más vinculados con la industria IMEX, directos, sin considerar los empleos indirectos. Está tan integrada en nuestra economía que aún con las tarifas, con los aranceles, seguimos exportando más a Estados Unidos
y estamos comprando más también de Estados Unidos. Somos el primer país comprador de productos de Estados Unidos. Esto se lo he dicho al presidente Trump en las llamadas que hemos tenido. Es decir, hemos dejado de comprar de Asia, sobre todo con los países con los que no tenemos acuerdo comercial, y estamos comprando más de Estados Unidos. Y también estamos vendiendo más a Estados Unidos. Esta integración económica que se ha dado por los últimos 30 años, pues es muy difícil romperla. Eso no quiere decir que nosotros no miremos también a otras regiones del mundo. Entonces también estamos en eso. Ayer se aprobó la actualización del tratado con Europa, en Europa, en el Parlamento Europeo. Entonces ya se aprobó y seguimos avanzando con la relación con otros países. Pero esta visión pesimista que se quiere dar, pues no es tal, porque miren nada más los resultados. Y tenemos que competir como región con China, ¿no? Sí, pero somos el principal socio comercial. Durante un tiempo muy importante, el principal socio comercial de Estados Unidos fue China. Ahora, con todo y el arancel a vehículos, acero y aluminio, seguimos siendo el primer socio comercial de los Estados Unidos. En una última pregunta, ¿cómo va la captación fiscal en este año? ¿Tenemos buenas noticias? Va bien, va similar a la recaudación del año pasado, que fue muy buena. El año pasado fue excesivamente buena. Y este año pues vamos en un ritmo más o menos similar al del año pasado. Muchas gracias. Gracias. Hubo, hay que decir que aduanas, por ejemplo, se está recuperando ahora porque hubo mucha importación en diciembre por aranceles que nosotros pusimos a países con los que no somos socios. Entonces aprovecharon para importar mucho en diciembre. Y ahora ya en mayo, junio, se está repuntando la importación de muchos artículos. Bueno, vamos de este lado, a ver. Buen día, Presidenta Sheinbaum. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. No me pongo de pie para no obstruir el tiro de las cámaras. El día de ayer se revelaron declaraciones del ex embajador Ken Salazar en una entrevista donde declaró, y cito textual, que él no tenía ningún conocimiento ni información que apuntara a que el licenciado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuviera pactos con los narcos, y de eso continúa asegurando que lo respetaba. Esto en una entrevista que le cedió a Jorge Ramos el día de ayer. No hay forma cierta de saber si ocurre el mismo día o es pregrabada, pero en la coyuntura de las declaraciones e información que suelta el gobierno federal el día de ayer, justamente en este mismo espacio, su opinión sobre las declaraciones del embajador, pues que contradice, de hecho, lo que escribe en su propio libro con la fuente del presunto susurrador, que por cierto, sin mencionar el nombre, tiene un perfil muy interesante este presunto susurrador, como él lo llama. Lo caracteriza como un empresario que antes apoyaba a López Obrador y ahora ya no. A esa parte no me la… Viene en el libro. No la capté. Sí, sí. En efecto, tienes razón. Hace unos días salió en el periódico Reforma un resumen, según esto, del libro de Ken Salazar, que todavía no está publicado, hasta donde entiendo, ¿no? Todavía no se puede adquirir. Hasta finales de julio. Pero según esto viene un adelanto donde, a ver, no sé si tienes ahí lo que salió en Reforma, que dice el libro de Ken Salazar: teme AMLO que hable el Mayo. Eso lo dice Ken Salazar en su libro. Sin embargo, ¿cuál es su fuente? La que tú dices, un empresario del que no quiere decir su nombre. Y ayer sale publicada una entrevista que en efecto no sabemos si fue hace unos días, creo que el 3 de julio creo que fue cuando salió la entrevista, y ayer se movió mucho en las redes sociales, en donde le dice, no sé si la tienes ahí. Bueno, sobre eso en el libro usted cita a una persona
que supongo que la traducción es el susurrador, ¿no? Quien le dice que el presidente López Obrador, y cito, está muy preocupado por la información de que Estados Unidos puede obtener del Mayo, y sigue como si el Mayo Zambada pudiera soltar la sopa. ¿Quién es esa cita? ¿Es alguien que nos puede decir quién es? ¿Y por qué el presidente entonces López Obrador estaba tan preocupado? Mira, Jorge, primero, yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con narcos, no había acuerdos de López Obrador con narcos. Yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba y eso no lo tenía. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones. Todos lo estaban hablando. Estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación. Pero ahí es donde se para ese capítulo. La entrevista se publica hace 18 horas a partir del día de ayer. Nueva manera de contexto. Qué bueno que lo aclaras. Permítame insistir sobre este perfil, diría el clásico, suponiendo sin conceder que fuese cierto lo que menciona relacionado a la fuente del señor Ken Salazar, un empresario que antes apoyaba al presidente López Obrador y ahora no, y que particularmente esta fuente se encarga de proseguir con la narrativa de narcopresidente al embajador de los Estados Unidos, pues está para asumir de quién se trata, presidenta, ¿no? Bueno, que cada quien saque sus conclusiones de quién se trata, es como… las probabilidades son muy pocas de que sea muchas personas, todos estamos pensando en una. Lo que es importante aquí, porque nosotros ayer dijimos, aunque el ex embajador plantea otra cosa, que se le mintió al gobierno de México en su momento. Y la prueba es la exposición del avión donde el FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI, de la llegada de dos miembros del cártel organizado, de la delincuencia organizada, del cártel de Sinaloa a Estados Unidos. Y ayer Rosa Isela presentó claramente cómo fue este proceso. ¿Qué argumentos adicionales podemos dar aparte de la declaración de Ken Salazar hoy, relacionado con que no había ningún vínculo del gobierno del presidente López Obrador, en particular con este grupo delictivo? Pues la detención de Ovidio Guzmán, la detención de muchos otros que estaban vinculados con este cártel. ¿Qué diferencia tiene con los gobiernos anteriores? Pues que durante el gobierno de Fox se fuga de la cárcel el Chapo Guzmán en el 2001 y no es detenido hasta el 2014, que por cierto se vuelve a fugar y lo vuelven a detener. Pero del 2001 que se fuga de la cárcel al 2014 no hay detención de él. Y además está ya la sentencia García Luna, en donde el propio jurado de Estados Unidos dice claramente que había vínculos y recibía dinero de ese mismo grupo delictivo García Luna, que fue con Fox el titular de la Agencia de Investigación Criminal y con Calderón su secretario de Seguridad. Entonces es la declaración de Ken Salazar relacionado con esto del ex embajador y al mismo tiempo pues todas las detenciones que hubo en el periodo del presidente López Obrador de personajes de este grupo delictivo. Notorio, público.
Correcto. Presidenta, moviendo de tema. Pero eso sí, el narcogobierno, narcocandidata en su momento, todavía ahora está todos los días en esta campaña sucia. Campaña negra, campaña pagada, con mucho dinero para desacreditar a nuestro gobierno y al gobierno del presidente López Obrador. Pero no tiene absolutamente ninguna base, al contrario, los resultados que tenemos en seguridad pues son enormes. Presidenta, en un segundo tema, hay agravios que uno deja pasar como nación, como pueblo, pero hay otros que honestamente merecen respuesta. Y en el caso de este personaje que profiere el agravio, pues aparte tiene toda una red bastante interesante de desenmarañar. Me refiero a Eduardo Feynman, periodista argentino, que el día de ayer, bueno, fui muy generoso con lo de periodista, la verdad. Este argentino, Eduardo Feynman, por cierto, filopartidista de Javier Milei, y respaldado por la agencia Atlas Network, que es justamente la que genera la guerra digital de narcopresidente, narcoestado y demás, revela y dice en un programa de radio que los mexicanos somos detestables como pueblo, como nación. Ese mismo periodista fue el que dijo. Correcto. Bueno, no sé. Adelante. Que justamente, de hecho, el primero que lo dice, no lo había quedado como un trascendido de redes sociales, pero el primero que lo oficializa en un medio de comunicación, asegurando que él había hablado con elementos del equipo ecuatoriano de fútbol, habían sido amenazados por cárteles mexicanos para que así se diera la derrota de Ecuador en el Estadio Azteca. No menciona que pues le llevamos ganando a Ecuador los últimos 40 años, no sé si desde esos entonces el supuesto cártel los había amenazado, ¿verdad? Bueno, Eduardo Feynman, adicionalmente, como si fuese poco, además de pertenecer a Atlas Network, de ser un engranaje dentro del gatillerismo mediático de Argentina, pues también es uno de los aliados de Ricardo Salinas Pliego y promotores también de la agencia de La Derecha Diario. Y concluye esta cita de verborrea de odio a la altura de su papel nefastérrimo, asegurando que los mexicanos le tenemos envidia a argentinos como él, presidenta. A ver, ¿cómo se llama otra vez? Eduardo Feynman. Eduardo Feynman. Una persona, porque no sé si podemos catalogarlo como periodista, que inventa, porque así tal cual inventa, que el equipo ecuatoriano había recibido amenazas de algún grupo del crimen organizado para que no ganara el partido con México. Primer problema, bueno, y aparte eso que pone en un mensaje lo comparte Salinas Pliego en su cuenta. Pues eso es importante, porque no es que lo haya dicho esta persona, sino que además se comparte en la cuenta de Salinas Pliego, como diciendo esto es verdad. Bueno, el propio equipo ecuatoriano dijo que era absolutamente falso. Pero el asunto es minimizar a la selección nacional y su gran triunfo frente a Ecuador y hablar mal de los mexicanos. Ahora, esa es la derecha mexicana y la derecha extranjera o de otros países. Y lo voy a poner, no sé si lo tienes, Ben, lo que dijo, porque es indignante. Pero nada más para que vean, un presunto periodista, vamos a llamarle así, un pseudo periodista, lo que dice de las y los mexicanos. Y este es el aliado de la derecha mexicana. O sea, la derecha mexicana no quiere a las mexicanas y a los mexicanos, no quiere al pueblo de México. Cuando hay una, ¿cómo? A ver si ustedes se acuerdan, un axioma en las matemáticas que es: si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, ¿no? ¿Cómo? Transitividad, exactamente. Si A es igual a B y B es igual a C, pues A es igual a C. Entonces, si este periodista odia a los mexicanos
y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México. Es transitividad directa. Pero vamos a ver lo que dijo. Indignante. Ya quisiera. Hinchaste entonces por Noruega, por Inglaterra, México. ¿Con quién fuiste, Edu? Yo quería que gane Inglaterra. Detesto a los mexicanos. Claro, los detesto con mi alma. El ahorita ese se los puede meter en el orto. Pero yo estoy con vos, Edu. Yo quería que perdiera México. No, detestables esos tipos. El que sacaste hace unos días, ¿te acordás del periodista que la envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo. No se envidian. Quieren ser como nosotros y no les da el piné. Pero no son clásicos para nada. Y menos en el fútbol, ¿viste? La verdad son de madera. Bueno, ahí está para todas y todos, pero, repito, lo interesante de esto no solamente es la indignante declaración de este personaje ante el pueblo de México, lo que piensa de lo que somos las y los mexicanos, sino sus amistades, los que lo levantan, los que se toman foto con él, los que lo retuitean, bueno, ya no se dice retuitear, ya no sé cómo se dice, los que comparten en X sus dichos, pues es la derecha mexicana y particularmente un personaje de la derecha mexicana, que por cierto está en concurso mercantil su televisora. Nada más lo digo como nota. Ayer salió en los periódicos. Bueno. Todavía no tengo una pregunta más. Rápida, breve, de hecho. Sobre el indignante. Pero habla de quién es. Y como lo digo, el que no quiera al pueblo de México, el que no quiera a México, nunca le va a ir bien. Nunca. Porque el pueblo de México es digno. Y miren que tenemos historia de dignidad. Gracias, presidenta. Breve, aprovechando la presencia del secretario de Hacienda sobre el precio de los combustibles, justamente si hay una ruta o una estrategia para alivianar justamente el precio de los costos y, de hecho, también con una connotación política. El presidente del PRI propuso eliminar el IEPS. El mismo IEPS que ellos crearon en 1980 con José López Portillo y que recrudecieron en 2017 con los gasolinazos, ¿no? Ese impuesto que ellos crearon ahora lo quieren eliminar, que tiene esencialmente una carga importante en tema de combustibles antienергéticos. Entonces, preguntar si hay una estrategia justa a priori o a mediano o largo plazo para eliminar el precio de los combustibles, de las gasolinas. Bueno, en este momento la gasolina magna está en 24 pesos. Es el mismo precio que el año pasado. Cuando nosotros llegamos en el 24, llegó a estar hasta 26 pesos. Ahí fue donde juntamos a todos los gasolineros y dijimos, no, hay que ponernos de acuerdo para que no suba por encima de los 24 pesos. Y está en 23.99, poco menos. Pero no pasa de los 24, salvo en algunos lugares en particular, en donde se revisa de manera permanente. Este fue un acuerdo voluntario. El año pasado fue 24 pesos y este año se mantuvo en 24 pesos, aún y cuando el precio del petróleo aumentó. ¿Qué significa? Que considerando la inflación del 24 al 25, pues en realidad el precio de la gasolina está un poco más abajo. Si algo se mantiene en el mismo precio, pero aumenta la inflación, pues quiere decir que en términos reales disminuyó un poco el precio de la gasolina. Y nuestro objetivo es que siga manteniéndose por lo menos en ese rango. En el caso del diésel subió como 50 centavos por la situación en Irán. Y el objetivo es poderlo bajar más. Entonces estamos trabajando para poder bajar el precio del diésel. Ahora que se suspendió el alto al fuego en Medio Oriente, ¿no ocupa ese tema? Ayer reactivaron. Sí, reactivaron. Ayer hubo una reactivación. De hecho, hoy en la madrugada el presidente Trump mencionó que pues ya no se iban a volver a sentar con ellos, que no tenía sentido negociar. Sí, una pena. Porque no solo lo que significa una guerra, que nunca estaremos de acuerdo, sino el impacto que tiene sobre los precios de los combustibles, en México y en el mundo entero.
Aquí pues hicimos un esfuerzo muy grande, porque si no lo hubiéramos hecho, la gasolina hubiera llegado a los 30 pesos, 30, 32 pesos. Si no hubiéramos incorporado incentivos, es decir, reducir el IEPS y los acuerdos voluntarios con los gasolineros, estaría sobre 32 pesos más o menos. Entonces se mantienen 24 pesos y el objetivo es que el diésel baje todavía más. Gracias, presidenta. Gracias. Y sí, en efecto son muy hipócritas. De decir que ahora ya no quieren el IEPS y fue en la época de los gasolinazos. Ahí presentó el… ¿Por qué no pones el de la inflación que presentó el secretario de Hacienda? De diciembre del 2015 a junio del 2018, la inflación llegó a 6.8% y eso fue por el incremento en el precio de la gasolina. Acuérdense que cada mes subía la gasolina, los llamados gasolinazos. Y yo me comprometí a que no iba a haber gasolinazos y lo estamos cumpliendo. Bueno, listo, vamos. A ver, Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿cuál es la fórmula para lograr estos resultados en los 12 indicadores que han expuesto aquí? Es, primero, ser muy responsable en el gasto público y en la inversión pública. Eso es lo primero. Lo segundo, garantizar los indicadores que se llaman macroeconómicos. Y lo tercero es el humanismo mexicano, porque recuerden que durante 36 años no aumentó el salario mínimo. De hecho, en el sexenio de Miguel de la Madrid, la caída del salario mínimo es enorme, porque las tasas de inflación llegaban a más del 100%. Y después no aumentó. El salario mínimo en el 2018 era de 2.800 pesos mensuales. Salario mínimo hoy es de más de 9.400 pesos mensuales. Reconocido por la OCDE, subió en 122% de el 21 a la fecha. Entonces, si no hubiera habido aumento al salario mínimo, pues no habría capacidad adquisitiva del pueblo de México. Y la otra, los programas de bienestar que impulsan el consumo. Cuando la gente tiene recursos, compra, y al comprar se activa la economía. Entonces, si no hubiera habido aumento salarial, si hubiéramos seguido con la visión neoliberal y si no hubiera habido programas de bienestar, sino compra del voto, como se hacía antes cada vez que había elecciones, y algo de programas sociales en algunos lugares, vinculado también con un vínculo electoral, si no hubiera habido ese cambio, no tendríamos los resultados que tenemos hoy. En su gobierno… E inclusive más, porque gracias al aumento salarial el IMSS se capitalizó, gracias al aumento salarial el ISSSTE se capitalizó, gracias a eso el IMSS ahora puede construir más hospitales, gracias a eso el ISSSTE puede construir más hospitales. Sin ese aumento salarial, pues no solamente impacta en estos indicadores, sino en muchos otros que tienen que ver con el bienestar del pueblo. Una de las apuestas de este gobierno, de este movimiento, es la riqueza compartida, presidenta. ¿De qué manera traducir estos resultados en los indicadores y a su vez con el apoyo en los programas del bienestar, que bueno, son $1 billón de pesos en 2026? Hay una reducción de la desigualdad en México. No recuerdo ahora a ver si está por ahí. Disminución de la desigualdad. No recuerdo ahora exactamente el dato, pero no solamente salen 13.5 millones de mexicanos de la pobreza entre 2018 y 2024, sino que se reduce la desigualdad en México. ¿Cómo se mide eso? A través de la encuesta nacional Ingreso-Gasto de los Hogares del INEGI, que nos habla de cuál es la diferencia entre el primer decil de ingreso, el 10% que menos gana y el 10% que más gana en el país. Entonces, esa diferencia entre el decil más bajo y el decil más alto era enorme en el 2018
en el 2024 se redujo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay distribución de la riqueza. ¿Cómo se distribuye la riqueza? Con aumento salarial. Porque si no, la riqueza que se genera se concentra en unos cuantos. Cuando hay aumento salarial, mejores prestaciones, hay distribución de la riqueza. Y cuando hay programas de bienestar, hay distribución de la riqueza. Porque antes solamente se veía el crecimiento del PIB. ¿Cuánto crecía el PIB? Que es importante, pero no lo es todo. Incluso en el sexenio de López Obrador, el crecimiento del PIB, por la caída de la pandemia, que fue como del 8% del PIB en el 2020, pues fue de 1,5%, un poquito más, por ciento. Y sin embargo, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. ¿Cómo explicas eso? Distribución de la riqueza. No se concentra la riqueza en unas cuantas manos. Entonces, cuando hablamos de prosperidad compartida es eso. Cuando hablamos de por el bien de todos, primero los pobres, es eso. Es distribuir y que no se concentre en unos cuantos. Porque a lo mejor tienes crecimientos del 4% anual, pero los pobres siguen siendo pobres o más pobres, porque esa riqueza generada se concentra en unos cuantos. Esa es la gran diferencia del modelo y la visión del desarrollo. Gracias. En otro tema, Presidenta, después de lo expuesto ayer, si ya se envió alguna nota diplomática a Estados Unidos por esta situación o si hay un instrumento jurídico. Hoy la Fiscalía entiendo que va a dar una conferencia de prensa. Entonces hay que esperar a la conferencia de prensa de la Fiscalía o un comunicado, no sé si es conferencia de prensa, comunicado, pero nos informaron que el día de hoy, con relación a lo que presentamos ayer, va a ser un comunicado. ¿Y la nota diplomática no se tiene contemplada por ahora? Es una consulta más que una nota diplomática a través del embajador de Estados Unidos y ya estamos esperando la respuesta. Presidenta, hoy en el Heraldo de México se publica una encuesta que le da el 69% de aval de la población, es decir, casi 7 de 10 de cada 10 personas. ¿Qué responder a esto y en qué contexto se da, Presidenta, después de momentos complejos y ahora con estos resultados? Tampoco la vi, a ver si la pone, a ver si la tienes. Ha estado dura la campaña en contra nuestra. Bueno, no dura, porque no es el calificativo. Ha arreciado la campaña en contra nuestra. Y es muy fácil detectarlo porque son muchas cuentas que tienen muy pocos seguidores y que ahí te das cuenta que son los llamados bots. Y entonces cada vez hay más. Ahí es donde sabes si le están metiendo dinero o no a una campaña. Y también algunos influenciadores, influencers o ciertas cuentas que sale una nota en un periódico que tiene contenido falso, pero la replican y luego pagan para que se replique más. Y eso, el objetivo de ellos es generar opinión en contra del gobierno. Ese es su objetivo. Entonces, el que nos mantengamos con una aprobación mayor al 60%, vamos a decirlo así, cerca del 70%, que más o menos es lo que sacan todos los encuestadores, pues tiene que ver con una conciencia de la gente, que no se dejan llevar por noticias falsas. Y sobre todo para mí lo más importante es que la gente sepa que estamos haciendo nuestro trabajo, que damos resultados y que hay honestidad. Si no hubiera eso, no tendríamos el apoyo de la gente. Gracias. Y también preguntarle, ya mencionaba en las participaciones anteriores la aprobación del Parlamento Europeo al Acuerdo Global Modernizado y al Acuerdo Comercial Interior. ¿Qué significa para México que ya se haya aprobado este acuerdo con la Unión Europea, Presidenta? Bueno, facilita inversiones, facilita exportación de productos mexicanos a Europa y garantiza nuevos mercados, además del mercado de América del Norte. Entonces es algo importante para México. Hoy viene el presidente de la Comunidad Suiza. Presidente de Suiza. Lo vamos a recibir a las 10 de la mañana. Vamos a acabar un poco más temprano. Vamos a tener una reunión de como de 2 horas, en donde primero me reúno con él, luego con su comitiva y luego con algunos empresarios suizos que tienen interés en invertir en México. Y después vamos a dar un mensaje conjunto. Bueno, él por su parte y por mi parte a medios.
Y ya por último, después de los resultados obtenidos con el Mundial, aquí en México fueron 13, 14 partidos, hay una propuesta de la Federación Mexicana del Mundial de Clubes de 2029. ¿El gobierno de México estaría apoyando esta propuesta para que se juegue el Mundial de Clubes en 2029 aquí en el país, presidente? Sí, pues vamos a ver las condiciones, ¿no? Tiene que ser siempre condiciones favorables para México. Pero pienso que va a venir ya Josefina pronto, en cuanto estén cerrados los datos de turismo, para que se pueda dar la información de cuántos turistas llegaron con el Mundial y el impacto del Mundial en la imagen de México en el mundo, que fortalece la visita de los visitantes extranjeros en nuestro país. Entonces vamos a ver en qué condiciones, siempre tenemos que buscar las condiciones favorables para México, pero sería creo que bueno para México en general, pero hay que ver las condiciones como quiera. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Está también el Mundial Femenil, creo que es en el 31. Gracias. A ver, vamos acá de este lado. A ver, el compañero. Buen día, presidenta. Manuel Galeazzi Ramírez de Ciline y el Político en las Redes. Aprovechando que está el secretario de Hacienda y luego de mostrarnos los indicadores positivos de la economía mexicana, quisiera preguntarle qué opina respecto a que el Fondo Monetario Internacional redujo la estimación de crecimiento para este año y el siguiente, y si tiene algún indicador o una estimación por parte de la Secretaría de Hacienda. Con su permiso, presidenta. Fue una reducción en general de las estimaciones a las economías globales por parte del FMI, resultante del choque en el mercado de energía por los eventos en el Golfo Pérsico. Entonces no fue una revisión exclusiva a la economía mexicana, digo, una revisión hacia la baja en general de la economía global. Vale la pena recordar el antecedente. El año pasado las primeras estimaciones del FMI ponían a la economía mexicana en recesión, con unas tasas negativas. Nosotros platicamos con los economistas del fondo, les explicamos por qué no veíamos ese escenario en la perspectiva para el 2025. Al final de cuentas, los datos acabaron dándonos la razón. Creemos de nuevo que en lo que toca a la economía mexicana vamos a tener un desempeño mejor que el pronosticado por el FMI, pero importante destacar, no es que haya sido una reducción al pronóstico para la economía nacional, sino es una reducción a la economía global, y un conjunto muy grande de economías vieron revisadas sus pronósticos hacia la baja. Eso en primer lugar. Y segundo, creo que los datos que hemos presentado esta mañana y la estrategia de inversión pública de la presidenta, y como ella ha mencionado, el segundo semestre va a validar en buena parte los pronósticos iniciales que tenemos para la economía. Ellos hablan de incertidumbre económica. ¿Hay algo de esto? ¿Ustedes han detectado algo de esto o están equivocados en el Fondo Monetario? Creo que los datos que mostramos hoy, esta mañana, en materia de inversión extranjera, en materia de la recuperación y el dinamismo de la inversión y del consumo, muestran que, a pesar, digamos, de la posible incertidumbre proveniente del entorno comercial, la economía está sólida, el consumo está bien, las remuneraciones y el mercado laboral siguen desempeñándose de manera muy sólida. Entonces pensamos, la economía mexicana ha mostrado una solidez y una resistencia bastante peculiares, y pensamos que a pesar de cualquiera de estos factores vamos a tener un buen desempeño en el año. Gracias, secretario. Presidenta, preguntarle. No hay incertidumbre para la inversión, no hay, ninguna. Mientras cumplan con las reglas, las normas mexicanas, no hay ninguna incertidumbre, ninguna. Presidenta, preguntarle si tiene algún reporte respecto a que ayer hubo otro connacional fallecido a manos de la ICE. Sí, estamos preparando, no sé si hoy o mañana pueda, quizá mañana, presentarse con Roberto, porque nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos
que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces, estamos planteando otras medidas. Ya lo va a presentar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, las medidas tomadas hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. Bueno, nos contestan, pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta pues es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia. Entonces sí estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes. Se acudirían a distintas instancias internacionales. Ya lo vamos a presentar. Presidente, ya para finalizar, a menos de un año de que se realicen comicios electorales en 2027, usted ha mencionado que hay comportamientos de algunos políticos que son legales, pero no morales, ¿no? Incluso ha pedido dentro del movimiento, ya sé que tomó licencia y no le gusta posicionarse al respecto, pues que se moderen respecto a distintas actitudes. Sin embargo, en redes sociales, durante los partidos que se desarrollaron en el país, hubieron algunos funcionarios vinculados al movimiento que pues fueron captados en los estadios, ¿no? Como es el caso del diputado Javier Taja o algunas alcaldesas de Chiapas y uno del Estado de México. Quisiera preguntarle si desde su licencia que ha tomado dentro del movimiento seguiría haciendo un llamado a que se conduzcan dentro de la medida de austeridad. ¿Quién es responsable de su actuación? Ya conocen mi posición y mi opinión. Incluso de otros partidos, porque también, o sea, de otros partidos el presidente del PRI estuvo en un palco y invitó a todos sus amigos. Pues ¿cuánto costó eso? Como diría el presidente López Obrador, ¿quién pompó? O sea, ¿de dónde salió ese dinero? Entonces, porque también se critica a un diputado que haya ido, que hubiera sido de Morena o de alguno de los partidos aliados, pues no se dice nada del cuántos fueron al partido, cuánto pagaron, pues que un boleto costaba 100,000 pesos. Si vas con toda la familia es $500,000 de pesos. Y ya saben, pues mi opinión es que la justa medianía y este uso de recursos públicos, bueno, primero a lo mejor lo pagaron de su dinero, ¿no? Sí, es legal. Es legal, no tiene. Pero yo creo que tenemos que comportarnos en la justa medianía siempre y no tener estos excesos a los servidores públicos. Sí, justo se lo preguntaba porque también la misma presidenta de Morena dijo que pues esperaba que no tuvieran este tipo de comportamientos, ¿no? Y el acecho y la campaña mediática. Pero también por eso digo, porque habrá 2 o 3 que habían ido a un partido pagado con su dinero y yo no lo hubiera hecho, bueno, tan no lo hice que, tan no estoy de acuerdo que no fui, me fui mejor a la Gustavo Madero en la inauguración, aunque lo pudiera haber pagado con mi dinero, aunque me hayan regalado el boleto. Me parece que la mayor parte del pueblo de México no podía pagar un boleto en el estadio y que es mejor estar con la gente que pues en estos excesos. Y por eso le di el boleto a una joven que la pasó muy bien y que fue una extraordinaria representante de las y los mexicanos en el estadio, en la inauguración. Pero hay que hablar de los otros partidos, porque si no, o sea, de los políticos de otros partidos, que ahí sí no hay ningún problema. Hasta lo presumen, ¿no? Sí, una presunción tremenda. Ya por último, Presidenta, lo tenía pendientes de la semana pasada. Una vez que se confirmó la victoria de Keiko Fujimori en Perú, ¿usted ya ha tenido comunicación con ella? ¿Insistirá en No he tenido comunicación. Bueno, vamos a esperar. Recuerden que ellos rompieron relación con nosotros, distinto al caso de Ecuador. Nosotros rompimos relación porque ellos invadieron nuestra embajada. En el caso de Perú, ellos rompieron la relación. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos manifestamos en el sentido de que el presidente Castillo está preso ilegalmente. ¿Insistiría en que se libere? Ese punto de vista es nuestro punto de vista.
y tiene pruebas. No es un invento, no es que hubiera una afinidad política, no, tiene pruebas. La cantidad de votos que se necesitaban para ello no se cumplieron en el Congreso, es tan sencillo como eso, de Perú. Esa es nuestra posición, pero ellos, por esa posición que nosotros tuvimos, que además es declarativa, en ningún momento representó nada más, ellos decidieron romper las relaciones con nosotros. Todavía hay una persona en la Embajada de México en Perú que hoy está resguardada por Brasil, dada el rompimiento de las relaciones, que está esperando un salvoconducto para poder venir a México. Gracias, presidenta. Vamos acá, a ver el compañero que… Gracias, presidenta. Buenos días. Soy Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News. Le quiero preguntar, si me lo permite, al secretario de Hacienda. Primero, felicitarle por las medidas financieras de su gobierno para que no haya inflación. Obviamente, el dólar no se haya elevado a más de lo previsto y, por supuesto, los bolsillos de los mexicanos pues tienen una, digamos, capacidad para adquirir productos de primera necesidad. Sin embargo, presidenta, quisiera saber y no dejar de perder de vista el tema de la deuda pública de México, que según esto es de 18.8 billones de pesos y representa el 50.6% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo canalizar esa deuda pública y qué consecuencias tendría para sus próximos 4 años de gobierno y, por supuesto, al que viene? Ese sería el primer cuestionamiento. Creo que es muy importante contextualizar. México tuvo la reducción en su déficit fiscal más importante de las últimas décadas en el año anterior, y estamos en una ruta de reducción del déficit. ¿Qué significa esta tendencia, esta política? Una política de estabilización de las métricas de la deuda pública. La deuda pública en 50%, que es el último dato que tenemos, que es mejor que el 54% con el que cerramos el ejercicio anterior, es una métrica absolutamente sostenible, absolutamente financiable, muy por debajo de los promedios incluso de los países de la OCDE, de los países de América Latina. No hay absolutamente ningún problema con su financiamiento y es muy importante mencionarlo. Los recursos que vienen de financiamiento se dedican a inversión pública, al fortalecimiento del stock de capital del país. No tenemos absolutamente ningún problema con el financiamiento ni con las métricas de deuda pública del país. Es una deuda completamente sostenible y estamos en la trayectoria para que se estabilice e incluso baje en los próximos años. Ok, gracias, secretario. Una siguiente pregunta, presidenta, si me lo permite. Acaba de mencionar ahí lo de Televisión Azteca, que entró en un concurso mercantil, obviamente para ver sus deudas que tiene con el gobierno de México. Sin embargo, en los supers, porque estamos monitoreando obviamente programas de tele y de radio y demás, en los supers, cuando terminan los programas de Televisión Azteca y de ADN, aparecen ahí, ya no aparece como producción de TV Azteca, sino con otras empresas, o sea, diferentes. Yo no sé si el secretario de Hacienda o usted pudiera explicar a la gente que nos está viendo o escuchando en qué consiste ese concurso financiero. Digo, a lo mejor los que leemos y demás especialistas, pero la gente común y corriente, que el pueblo, los que viajan en el metro, en la pecera y demás, del campo, pudiera dar una explicación sobre ese tema y cuál será obviamente esta acción que tendría con el gobierno, con esa televisora que al final del día pues es una concesión del gobierno mexicano. No debemos nosotros decir más allá del caso, porque finalmente está en un proceso jurídico. Lo que se puede decir es que cuando cualquier empresa se declara en concurso mercantil es porque no tiene capacidad para pagar a sus acreedores. Entonces entra un juez y empieza un proceso, digamos, de negociación con sus acreedores, más o menos, para decirlo muy llanamente. En este caso pueden ser privados, pueden ser públicos, en fin. Eso es para cualquier empresa.
Pero ya particularmente el caso de TV Azteca, como está en juicio, nosotros no podríamos ir mucho más allá, solamente lo que salió publicado. Sí, y una última pregunta, presidente, si me lo permite, con el tema de la salud. Porque así debe ser, jurídicamente, no por otra cosa, sino porque sí, jurídicamente. Respetar los temas jurídicos. La parte jurídica. Un último tema, presidenta. La Universidad de Campeche difundió un estudio sobre el tema de la obesidad en México. Dice que los estudiantes universitarios de todo el país consumen alrededor de 600 calorías con productos ultraprocesados y por supuesto gaseosos y demás. Yo quisiera preguntarle en ese sentido cómo va esa campaña para el tema de reducir el consumo de alimentos chatarra en los niños y ahora en los universitarios, porque al final del día, pues quien termina pagando los platos rotos por todo lo que consumimos, pues es el Estado cuando llegan los pacientes con diversas enfermedades, consecuencia de la obesidad y otras consecuencias de salud pública que se tiene que absorber porque se tiene que atender a la ciudadanía por obligación del Estado. ¿Cómo revertir esa tendencia de bajar ese consumo de productos chatarra, presidenta? Porque, por ejemplo, a Philip Morris se le cobra un tanto por ciento por la gente que consume o fuma el cigarro y obviamente va destinado para atender a las personas que tienen cáncer. No sé si sería el caso en ese sentido de los productores que están generando toda esta obesidad, porque esos son los principales responsables, aunque el principal responsable es quien los consume, presidente. Se tomaron 3 medidas para disminuir el consumo de azúcares excesivas y de productos chatarra para las niñas y los niños. La primera fue el que no se pudieran consumir en las escuelas, que las mamás y los papás lo tomaron muy bien, las niñas y los niños no tanto, pero ha habido un proceso para explicarle a las niñas y los niños de por qué cambió la dieta que se puede consumir en las escuelas y tiene que ver justamente con esto. La obesidad puede llevar a diabetes, hipertensión, y si no la paramos a tiempo, puede llevar incluso a daños renales, ya a mayor edad, o algunas otras enfermedades crónicas que te pueden llevar incluso a la muerte. Entonces, es muy importante para todas y todos los mexicanos que tengamos una vida no sedentaria, que hagamos actividad física y que no exageremos en el consumo de azúcares y productos chatarra. En el sexenio pasado se tomó ¿cómo se llama? El sello, el etiquetado, para informar de si era excesivo en azúcares o en cuánto había exceso en cada producto. Eso existe. Nosotros, o al final del sexenio pasado y al principio del nuestro, tomamos el que no se pudieran consumir en las escuelas. El tercero, que le voy a explicar ahora a Zoe, que le voy a pedir ahora a Zoe que lo explique, es el programa de Vive Saludable, Vive Feliz, que médicas, enfermeros, trabajadores de la salud del IMSS han ido prácticamente a todas las primarias públicas en México para poder medir la talla y tomar algunos signos importantes para conocer la salud de las niñas y los niños. No sé si quieres platicar, Zoe. Sí, muchas gracias, presidenta. Y efectivamente este programa de Vive Saludable, Vive Feliz, que empezó el año pasado en abril, en el ciclo escolar del año pasado, continuamos todo este ciclo escolar que ya está prácticamente concluyendo para escuelas primarias públicas de todo el país. Se visitaron cerca de 85,000 escuelas primarias públicas, como lo ha dicho la presidenta, midiendo tres aspectos de la salud de las niñas y los niños. El primero es su peso y su talla. También un examen de agudeza visual de la vista, que también empieza a ser preocupante ver temas de incremento, de disminución de agudeza visual por uso de pantallas, televisiones y demás, y también el tema de la salud bucal para la identificación sobre todo de caries. En ese sentido, justo nos acabamos de reunir con el doctor Kersenovich y Mario Delgado para preparar dos cosas. Primero, que ya tenemos un expediente de 10
3.8 millones de niñas y niños de escuelas primarias públicas de todo el país. Ahora, ese informe, que es como la boleta de la salud, así como la de las calificaciones, se les entrega de manera física y también pueden bajarlo en la plataforma los padres de familia, las mamás, los papás y los tutores, con el propósito de decirles cuando hay un dato, por ejemplo, de obesidad o también de peso bajo, que acudan al centro de salud. Identificar el centro de salud o la unidad de medicina familiar como un espacio de la salud, no solamente de la enfermedad, que ahí se pueden prevenir enfermedades y también recibir más recomendaciones y el seguimiento de las niñas y niños sanos para que se mantengan justamente sanos. Ya han acudido cerca de 700,000 niñas y niños con sus papás a centros de salud a partir de esta difusión. Creemos que ahora estamos entrando en una etapa muy importante que son las vacaciones, porque también hay que entender que un padre, una madre de familia, que aunque tenga la información, está trabajando, es difícil que pueda llevar a las hijas y a los hijos, a menos que sea en fin de semana. Entonces, estamos buscando también esa posibilidad de impactar mucho en fines de semana estas consultas. Un primer dato que estamos revisando: 18% de las niñas y niños de escuelas primarias, de estos 10 millones, tienen obesidad. Y es importante llevarlos para que puedan recibir esta atención y también identificar y difundir más lo que acaba de decir la presidenta, cómo la obesidad es una condición que puede desarrollarse y llevar a otros padecimientos, los dos más graves que tenemos en el país, la diabetes y la hipertensión. Y también en el tema de la vista, ya son cerca de 200,000 niñas y niños que después de este examen de agudeza visual ya se van a un examen de optometría ya con oculistas y que se les entregan de manera gratuita los lentes. También algo importante, hemos atendido a 122,000 niñas y niños con caries, que también es parte de este asunto del consumo de alimentos chatarra o con alto contenido en azúcar, refrescos y demás, y bueno, también se deben de atender. Se hace mucha promoción de técnicas de cepillados. A los 10 millones de niñas y niños se les aplicó flúor. La salud bucal es más allá de los dientes, es todo un tema. Entonces, pues es un programa que ya con los datos se está analizando, sobre todo para las siguientes etapas. Y lo que queremos es continuar. Por ejemplo, un niño o una niña que salió de sexto de primaria, que se acaba de graduar de sexto de primaria este año, también le vamos a seguir dando seguimiento, aunque ya esté en secundaria y que ya tenemos los datos. Y ahora pues entran los nuevos alumnos a primero de primaria. Con eso vamos a tener, pues la verdad que el registro nominal más grande que ha existido en el país de la acción radicalmente más preventiva, es decir, ir antes de que aparezca la enfermedad para prevenirla. ¿Y los universitarios? Sobre los universitarios, si me permite, Presidenta, y es un dato bien interesante, desde hace muchos años existe el conocido como seguro facultativo, es decir, todos los estudiantes de educación superior, técnica y universidades tienen el seguro de enfermedades y maternidad, es decir, están asegurados en el IMSS. Durante muchos años esto se registraba poco. Hoy, gracias a las políticas de la Cuarta Transformación, se han incrementado en 1 millón los estudiantes que tienen el derecho de acceso a la atención médica del IMSS con el seguro facultativo. Pero todavía más importante, de ese millón de estudiantes universitarios que se han incorporado, hay muchos más que están acudiendo y usan el seguro social. Esto toda vez que se enfocó mucho a estudiantes de bajos recursos, que quizá esa condición era lo que los excluía de la educación superior. En ese sentido, algo que hemos estado trabajando mucho con la presidenta, con el doctor Krsenovich, son estos nuevos consultorios de atención primaria a la salud y sobre todo los que ya tenemos de enfermería, para que el primer paso sea registrarse en el Seguro Social ahí.
y ahí se pueda iniciar todo el expediente y podamos identificar con tiempo a un estudiante joven, sano, o incluso que presente algunos indicios de alguna enfermedad, pero desde la edad sana. No hay nada mejor que iniciar un tratamiento que no necesariamente siempre es farmacológico, a veces son de recomendaciones de conducta, de actividad física y demás, en el momento en el que la enfermedad aún no aparece. Recordemos que las enfermedades crónicas no transmisibles, básicamente la diabetes, la hipertensión, que luego llevan a la insuficiencia renal, muchas veces son asintomáticas, no lo sabemos, pero cuando llegan no se pueden curar, solo se pueden controlar. Por eso la lógica preventiva, y más entre estudiantes, nos parece clave. Y con un elemento adicional que estamos impulsando mucho en universidades, que es la salud mental. También empezar a identificar temas de ansiedad, depresión, malestar psicológico desde el primer nivel de atención. Correcto, muchas gracias. Gracias, presidenta. Ya nos vamos. Detector de mentiras. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. Quienes constantemente difunden falsedades provenientes del extranjero evidenciaron que aunque son mexicanos no están con la nación, pues promovieron la mentira de que jugadores de la selección de fútbol de Ecuador habían sido amenazados, con el objetivo de dañar la imagen de México como sede mundialista y demeritar el esfuerzo de los jugadores mexicanos. De nueva cuenta, la derecha mostró su hipocresía. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre amenazas a la selección de fútbol de Ecuador, falsedades sobre el gusano barrenador, son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Eduardo Feynman, de Radio Mitre Argentina, aseguró que los jugadores de la selección de fútbol de Ecuador recibieron amenazas directas del crimen organizado previo a su partido mundialista contra México en 2026. Que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. ¡Mentira! Ni los futbolistas ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol han denunciado amenazas. Tampoco la FIFA ni el comité organizador del Mundial han validado la versión. La mentira surgió en redes sociales y fue amplificada sin pruebas en una mesa de análisis de una estación de radio argentina. Eduardo Feynman forma parte de la red de plataformas aliadas a Javier Negre para difundir desinformación en Argentina. El bloque de Negre opera en México por invitación de Ricardo Salinas Pliego con el financiamiento de la red Atlas Network. 2. Héctor Aguilar Camín, en su columna del diario Milenio, aseguró que el PASIC autorizó la importación a México de ganado vivo sin ningún tipo de control sanitario y que el gusano barrenador se transmite a humanos a través de la carne infectada de los animales. ¡Mentira! La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aclaró que el PASIC no autorizó el ingreso de ganado o carne de Centroamérica fuera de la norma. Todo intercambio comercial regulado por tratados de libre comercio con dicha región debe cumplir estrictamente con los requisitos zoosanitarios que exige el gobierno de México. Además, la única manera de que se infecte cualquier animal de sangre caliente, incluido el ser humano, es que la mosca coloque sus huevecillos sobre una herida fresca que no sea curada y limpiada. 3. Azteca Noticias aseguró que un tigre de Bengala escapó de un refugio o instalación operada directamente por la Semarnat. ¡Mentira! La Semarnat aclaró que el felino no se fugó de ninguna instalación pública bajo su operación directa. El ejemplar escapó del predio privado denominado Animal Experience México, el cual está registrado bajo la figura legal del predio o instalación que maneja vida silvestre fuera de su hábitat natural. 4. Azteca Noticias aseguró que se suspendió la recolección de residuos en los hospitales de la red IMSS Bienestar en la Ciudad de México. ¡Mentira! El IMSS Bienestar informó que la recolección de residuos sólidos y de manejo especial se realiza diariamente y sin interrupción en todos sus hospitales. La institución aclaró que las imágenes difundidas corresponden al proceso normal de traslado y disposición final de las bolsas, no a una acumulación de desechos. Muchas gracias, presidenta. Recuerden, hoy a las 5, derecho de réplica. Gracias.